Ahí sí está grabando. Ya. Entiendo. Entonces, ¿usted tiene alguna experiencia igual en seguridad privada? Sí, bueno, fui vigilante privado, transporte de valores de era vigilante privado. Ya. Prosegur, trabajé en Prosegur regiones de guardia, trabajé en su papel que es en escuela de seguridad en cuanto a guardia. Entonces, tengo experiencia, pero yo siempre he dicho que aunque uno sea experto en muchas cosas, la experiencia se va dando día a día. Y las leyes van cambiando, pero bueno, la después va siempre la misma. Pero sí la experiencia se va, en el trabajo se va adquiriendo. ¿Y las demás personas tienen algo? Sí. ¿Sí? Guardia de seguridad trabajando. Sí, ¿La prueba la ha hecho antes? sí. ¿Sí? ¿Y usted la prueba la ha hecho antes? ¿La Sí, de los también? Bueno, que vigilante usted hizo la otra, la de los vigilantes. Es que yo se la pongo, o sea, por ejemplo, cuando empecé yo a trabajar en seguridad, yo fui guardia. Después de eso, yo me fui a trabajar en deporte de valores. Ya, y ahí hizo el otro curso. ¿Y el resto? Yo 10 años trabajando de guardia. 10 años trabajando de guardia. Harto tiempo. También experiencia en seguridad. Ya. ¿También los dos han dado la prueba ya? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y acá ustedes tres no tienen experiencia? Ya. Bueno, les cuento que en seguridad privada, las personas que brindan directamente los servicios de seguridad privada, tenemos a guardias de seguridad, nocheros, rondines, porteros, y todas estas personas brindan un servicio de seguridad directamente y tienen que tener el curso de OS10 porque tienen que estar acreditados por el Departamento de Fiscalización de la Seguridad Privada, que es OS10 de la Prefectura de Carabineros, ¿ya? Pero dentro de la seguridad privada tenemos varios componentes de la seguridad, no solamente el guardia. Y dentro de las personas que directamente brindan estos servicios también está el vigilante privado. Una de las diferencias es que el vigilante privado porta armas, ¿ya? Dentro de un lugar acotado, con muchas reglas, pero es una de las grandes diferencias que hay con el guardia de seguridad. Cuando pasemos la legislación, se van a dar cuenta que primeramente la legislación está abocada al vigilante privado y después comienza a reconocer también la figura del guardia de seguridad, ¿ya? También tenemos dentro de estos agentes de la seguridad privada los capacitadores de la escuela, la gente que tiene empresas de guardias de seguridad y a quienes que también brindan servicios de estrategia o de hacer planes o estudios de seguridad para las instalaciones, ¿ya? Todos estos sujetos tienen que tener la acreditación de OS10 y pasar por este curso. Es decir, los guardias de seguridad pasan por el curso, disculpen, pero todos tienen que tener la acreditación de OS10 para poder brindar estos servicios. Es decir, yo también como relatora también tuve que sacar la acreditación en el departamento, los dueños de las escuelas también tienen que sacar la acreditación, ¿ya? Así que hay harta de estas normas que compartimos todos, como por ejemplo los requisitos. Dicho esto, el curso se llama Legislación de Seguridad Privada, ¿ya? Antes de comenzar, las normas de convivencia. Yo no tengo problemas con que salgan de la sala para contestar el teléfono o para ir al baño. Les pido que mantengan sus teléfonos en silencio en la clase y cuando salgan se retiren en silencio e ingresen en silencio, ¿ya? La idea es no interrumpir la clase más que nada, pero no hay ningún problema por que se retiren. Si tienen que retirarse de la clase antes, todas esas cosas las tienen que ver allá en la secretaría porque yo no manejo el tema de la asistencia, ¿ya? Si llegan atrasados, se tienen que ir antes, todo eso hay que verlo con don Néstor o la señorita que está al principio, ¿ya? Vamos a tener break, 2 breaks en la mañana. Hoy día vamos a estar todo el día nosotros, después nos vamos a ir a las 1:30 al almuerzo, a las 2:30 volvemos, y en la tarde salimos a las 5:30, también vamos a tener un break en la tarde, ¿ya? Con eso ya comenzamos. Ya. Entonces, este es un curso de formación. Bueno, es que los vigilantes privados y los guardias de seguridad comparten la misma normativa, excepto con el tema de las armas, ¿ya? Así que el curso en sí, en la base, es lo mismo para ambos. Es un curso que repasa la normativa nacional de seguridad privada, como les dije, con el decreto ley 3607, la ley 19.303 y el último decreto, el 678,
que, no, el 6, bueno, se me olvida, 867, ¿sí? Que viene a refundar la normativa anterior, ¿ya? Este curso tiene como objetivo ayudar a comprender a los guardias de seguridad la relación que existe entre la seguridad privada y la seguridad pública, que en definitiva ustedes tienen que someterse a normativas de orden público cuando ejercen su trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el guardia de seguridad, su mayor objetivo es brindar seguridad a las personas y bienes que están dentro de instalaciones determinadas, ¿ya? Para poder prevenir la comisión de delitos. Entonces, como estamos hablando de delitos, vamos a hablar de dos fenómenos dentro del curso: el delito y la detención. Y el delito y la detención son o están sometidas a normativa de orden público, ¿ya? Por lo general son las policías las que tienen que trabajar con esta normativa, pero como nosotros de alguna manera hay una brecha privada para poder brindar seguridad, trabajamos con esta normativa, ¿ya? Ustedes la tienen que conocer mucho porque cuando ejercen su labor pueden pasar a llevar o vulnerar derechos de otras personas por lo mismo, ¿ya? El programa que la OS 10 pide que ustedes pasen se divide así: unidad 1, antecedentes constitucionales que regulan la seguridad privada y pública; unidad 2, normas legales que regulan los delitos; unidad 3, campo de acción de los privados en seguridad privada; unidad 4, las leyes de la seguridad privada; unidad 5, disposiciones del Código del Trabajo; y unidad 6, normativas específicas, ¿ya? A mi parecer, el temario que propone el departamento de OS10 es un poco complicado para poder lograr asimilar bien la materia. Así que durante varios años yo he estado pasando este curso con este orden, ¿ya? Lo dividimos entonces en normativas constitucionales, normativas de orden penal, normativas de orden laboral y normativa específica del rubro, ¿ya? Hoy día vamos a comenzar a ver, en la mañana vamos a ver las normas constitucionales y por la tarde vamos a comenzar a ver las normas de orden penal. Las normas de orden penal a su vez se dividen, ¿ya? Vamos a ver el delito y la detención. Y ambos fenómenos están resguardados en dos cuerpos legales distintos, ¿ya? Vamos a ver todo el fenómeno del delito propiamente tal en el Código Penal, ¿ya? Y la detención o los procedimientos de los que deriva la detención lo vamos a ver en el Código Procesal Penal. Así que, para que en su cabeza lo vean, vamos a pasar constitucional, luego penal, y penal se subdivide en delito y detención, ¿ya? Luego vemos laboral, porque ustedes están sujetos al Código del Trabajo, y por último la normativa específica del rubro. Como les dije, los dos cuerpos legales más importantes de esta materia son el Decreto Ley 3607 con la Ley 19.300, 303. Sí, aquí está mal. 303, ¿ya? La 19.300 es la normativa medio ambiente. Y el último decreto, el 867, que viene a refundar la normativa y nos da estos nuevos requisitos que están viendo ahora ustedes. Bueno, los nuevos no van a saberlo, pero anteriormente teníamos otros requisitos, y dentro de ellos, por ejemplo, solamente los nacionales podían ser guardias de seguridad. Con esta nueva normativa se abre la puerta para que extranjeros residentes permanentemente en la República puedan también acceder a hacer labores de seguridad privada, ¿ya? Así estamos. Bueno, nosotros también tenemos derecho a inmigrar entonces. Bueno, pero... Bueno, antiguamente cualquier persona podía trabajar de guardia. Usted se encontraba en el sector trabajando mechero, delincuente. Todo ahí. Ya gente conocía, donde yo vivo, en la población donde se conoce el narcotráfico. Ya. Eso no quiere decir que yo tenga mala o ella tenga mala, y sea cada uno una razón de recambio. Pero si me encontraba a veces con estas personas conocidas en la compra de droga y trabajan en farmacias, eso le han dado otros, eso sí, se genera el robo. Claro. Y como le digo yo, pasa la voz también. los extranjeros cambiando ese que se salía ahora, como están pagados, que aquí fue la comisión,
O sea, no quiero decir... Es que en realidad es un fenómeno que Claro. pasa, se ha repetido harto en la historia y por lo general lo que va a pasar es que nos vamos a mestizar. Los chilenos después van a ser distintos a los que somos La gente nosotros. ve que entra y entra gente del país y todo lo que se está dando en noticias que la gran mayoría salta a los extranjeros porque sacan a las personas muy potentes. Bueno, No estoy discriminando, pero esto es una observación en base a... sí, bueno, en realidad, por lo que he visto, la tasa de delitos de los extranjeros es más o menos baja comparado con los nacionales, pero no se puede obviar que, por ejemplo, han entrado organizaciones criminales mucho más complejas desde el extranjero que las que teníamos acá, con costumbres mucho más brutales también, como el tema del Tren de Aragua, que están tratando de desbaratar. Sí, eso no era un tipo de delito que estaban acostumbrados los delincuentes nacionales. Sí, hay un tema de choque cultural, pero es algo que se está dando a nivel mundial, entonces es súper difícil contenerlo. Y más aún con el tema de que estamos en crisis de guerra, crisis alimentarias, crisis climática, entonces la gente se va a mover. Sí o sí, y eso sí es que no se nos empiezan también a meter aquí las potencias a sacar el agua, porque están todos mirando los hielos que hay en la Patagonia. Hay un control, no hay un filtro, porque todos los días se alega del filtro, que esto, al final se queda en pura palabra, no hay nada. Pero cuando, por ejemplo, a las personas que le roban, colocan la querella, con el que es responsable, pero eso se lo lleva el viento y los lleva a las personas dañadas. Sí, porque bueno, el fiscal que investiga, más allá que uno se quiere ir. Está trabajando ahí porque el fiscal puede investigar todo, para ir por sector, da igual, pero resulta que esta semana como va a traer la cosa en la justicia, porque ustedes se acuerdan que hace semanas atrás se vio una detención en Muxiente de narcotráfico y el juez determinó que ha sido regular la detención. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, como de repente cuando pongo fiscal cuenta un chiste, y imagínate, saben dar la regla. Sí. Bueno, aquí va a comprender en realidad por qué las penas quedan tan bajas y por qué hay tanto resquemor con este tema de las detenciones. Es porque entran a jugar aquí dos factores. El tema de la libertad personal, que es un derecho fundamental, bastante importante regulado en la Constitución, y la detención. Entonces hay ciertas reglas para que la detención sea legal. El problema es que hemos visto en la calle que a veces no la PDI, sino que carabineros, lamentablemente, y no todos los carabineros, sino porque salen a la calle carabineros bastante nuevos, no saben las reglas de la detención. Y al no saber las reglas de la detención, obviamente esas detenciones van a quedar mal hechas y van a salir para afuera los delincuentes en el control de detención, en la primera audiencia. Entonces, a mi parecer, el fallo es un poco más estructural. Es como que está a varios niveles funcionando mal, más encima los fenómenos mundiales de la migración, entonces eso nos tiene en un estado de caos. Además que también tampoco estamos funcionando con una constitución... sí, en la práctica estamos en un tiempo de anarquía, no estamos con una constitución funcionando desde el 2019. Estamos tratando de construir otra, entonces eso añade un poco más de incertidumbre y caos al estado actual. Entonces, claro, la gente está estresada, está más violenta, el tema de la pandemia también con el encierro. Así que a mi parecer, el que esté tan insegura la calle, la ciudad, se debe a varios factores aparte de la justicia. Imagínense un ejemplo. Una persona se roba una gallina, esa ley jamás va a cambiar. Ya 5 días, 5 días. A Villaco. Imagínense un ladrón con robos, mata a la persona, también por la casa para afuera. Entonces, hay una diferencia. Por ejemplo, yo no me creo bien por la edad que tengo. Y la generación de nosotros ya va a ser incapaz de pasar porque ahí hablando de los valores, que se parte de casa, el respeto, seguridad, ya pasó a un lado. Entonces, cuando estaba antiguamente el otro gobierno, bueno, yo me da forma de decir, hasta Pinochet, había tranquilidad. Sí que se metían otras cosas, porque a lo mejor si cuando uno es líder y tiene gente abajo, hace y deshace. Luego que usted tiene un sí, es más fácil cuando no... Claro, entonces de repente no había, la gente había tranquilidad, no había ropa, iba a su casa abierta, no había ninguna cosa, nadie programa, y la gente con ese acto, nos mataron, le dan cadena perpetua. Volvió la democracia, que en fin, puede ayudar a muchas personas, muchas cosas, muchas libertades, pero en fin, la gente se tomó de la mano, o sea, hace lo que quiere, nadie toque nada. Imagínate en tu casa, usted puede ser, no se va a una jaula de león.
En la calle, por ejemplo, yo dice Santiago y la policía, todos los días portonazos, gente que mata, la mata así, entonces, obviamente pueden pasar años luz, y está mala la política en cuanto a estas cosas de la seguridad va a cambiar. Las leyes jamás van a cambiar, nunca van a cambiar. Porque siempre un potencia cuando pasa, a mí no me pasa personalmente que me hagan algunas cosas, pero la gente que le pasa, no sé qué impotencia, que no va a hacer nada a esa gente. Y que quiera daño quieran psicológico a la gente, jamás se puede recuperar. Entonces, uno lucha y yo quiero, pero al final tiene que gastar porque estamos aquí. Claro. No podemos cambiar el mundo, ¿no? Es que, por eso le insisto, creo que el estado de inseguridad que se vive aquí en el país también está replicado a nivel mundial. Al parecer estamos pasando por un periodo histórico de incertidumbre. Y claro, entiendo el tema de los valores, porque también tenemos que tomar en cuenta que está la globalización, el internet, los niños ya no se crían como se criaban antes, les tienen acceso a pantallas con información infinita y los padres tampoco tienen control sobre eso. Entonces se dan cuenta la música que hay ahora también con los jóvenes pregona cierto estilo de vida que va en contra de las leyes sociales. Entonces, por eso para mí el fenómeno es un poco más complejo porque es social y eso está además en un contexto en que las instituciones se están cayendo. Entonces, obviamente eso es una receta para el caos. Quiero contar una pequeña experiencia. Cuando trabajé en Prince, yo conocí muchas partes de comillaje que jamás pensé conocer. Yo cuando iba con Tumbo, Antiquina, yo andaba, bueno, todo dar revólver. Yo andaba con el revólver en mano al lado de mi invierno. Porque yo le la seguridad a las personas, así hacía desafío que los 3 personas. Conductor que quedan también, dos guardias que ya los valores. Y yo un día ahí yo no fui a parar para esos lados con Tumbo. Y entraron los delincuentes en el bosque, que era gente nacional y mapuche. Y caminaron el compañero, le pegaron un tiro a uno, 3 perigones, lo desnudaron, con un cartoncillo, le sacaron la cresta, le quitaron los 15 millones de pesos enganchando con la moneda que era verdad, se la quemaron y el daño psicológico para él. Después tenía un compañero que fue a pagar los sauces, sin mediar ninguna provocación, entraron 3 delincuentes, le mandaron un balazo y le quitaron los 30 millones de pesos que ya llevaba a la casa de los. Entonces, cuando uno le da conocimiento de impotencia, y ahí estamos, la familia sufriendo y no justicia. Sí. No, yo entiendo su sentir, pero lo que quiero que comprenda es que es generalizado. Sí, no, sí, 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 a eso voy. Y al ser generalizado me parece que no es una cosa la que no está funcionando, sino que son muchas. Entonces, cuando son muchas las cosas que no están funcionando, en realidad nos queda más que nada tratar de pasar este bache y que las cosas se vayan regulando para poder tener un poco de certidumbre, porque por ejemplo ahora estamos con un gobierno que no, y de hecho desde hace muchos gobiernos atrás que no hay un plan claro para la seguridad, más que las promesas de campaña de que no se va a acabar la puerta giratoria, pero ya vemos que eso no es cierto, y en realidad al parecer no se están haciendo las cosas de manera seria, pero ha sido una constante en los gobiernos de este país, sea de derecha o izquierda, y es por eso que el 2019 explotó, porque la gente está cansada de que pareciera que ellos están haciendo las cosas como amateur. Entonces, se han ido descontrolando más. Hoy día tenemos una situación que en la Araucanía ya está... Nadie puede tomar. Es decir, están en guerra en la Araucanía. Si los mapuches y la gente, los campesinos de ahí, se están agarrando todos los días. Sí, la ministra decía en la mañana que le ha dado excepción porque ya no había peligro de nada. Entonces, no. Sí. Bueno, siempre, como dice el gobierno que sea, es lo mismo. Sí. Mucho más peor que antes. En realidad yo creo que más que por el gobierno, porque el gobierno lleva meses nomás de asumido, es un estado que se ha ido arrastrando del país y que se está desmoronando realmente, porque no tenemos, miren, imagínense, de hecho nos sirve para comenzar la materia, porque justamente lo primero que vamos a ver es constitución. Si estamos en un país donde no hay un acuerdo social, es decir, no hay ningún acuerdo que nos una ni nos convoque para poder convivir juntos, porque eso es una constitución. Es un contrato que tienen todas las ciudadanas y los ciudadanos que se saben que
nos conviene vivir juntos porque nos ayuda a sobrevivir de mejor manera. Es decir, para mí es mejor vivir con todos ustedes en un estado de Chile que vivir sola como ermiteña en la cordillera. Tengo más posibilidades de sobrevivir, yo y mi familia. Pero hoy en día eso no existe, entonces, si eso que es lo mínimo, el ánimo de estar juntos no existe, obviamente cuando uno sale a la calle sale a sobrevivir con extraños. Y desde ahí hacia arriba, ¿ya? Las autoridades tampoco ya tienen poder, los carabineros, las policías están desacreditadas, que también nos dan un poco de seguridad. Entonces, por eso le digo, el estado actual de nuestra sociedad es la que está cayéndose. Se está cayendo, y eso se ve reflejado en nuestras instituciones políticas. Es una cosa que va de la mano con la otra. Entonces, a mi parecer, mientras esta descomposición ya no llegue hasta el final y comencemos a construir, no va a cambiar. No va a cambiar, y capaz que veamos más situaciones de violencia, porque en realidad, por ejemplo, en Los Ángeles hay situaciones que antes no se veían. Estuvimos 1 año y medio más o menos viendo cómo se mataban entre bandos a plena luz del día. Y ese se van a matar a un tipo, bueno, eso fue el último. Yo tengo un hijo que tiene 17 años y le tocó ver cómo mataron al joven en la laguna, que lo mataron en el puentecito. Mi hijo menor de edad, tenía 16 cuando pasó esto, y vio a la persona desangrarse en el puente. No pudieron salir de la islita porque estaban ahí, hasta que llegó Carabineros, tapó el cuerpo, pero la persona falleció ahí, delante de niños, adolescentes. Y es bastante brutal porque, por ejemplo, él estaba con su polola quedó en shock. Ver morir a alguien en estos años, cuando ya no, la muerte salió de la calle, es complicado. Así que yo comparto su ánimo, pero entiendo que como el fenómeno es más complejo, malamente, y es por eso la frustración que sentimos, no está en nuestras manos. No está en nuestras manos individualmente. Así, yo, Carolina Rebolledo, sola no podría hacer algo para cambiar la situación. ¿Usted qué opina? Entonces, la nueva constitución tiene que hacer algo. La constitución va a servir en la medida que nosotros queramos que sirva, porque como les digo, y no me paro porque aquí ya me voy a meter en materia, las constituciones son un marco, un paraguas, una estructura en la que la sociedad se va agarrando para poder avanzar. Por ejemplo, si nosotros no hubiéramos tomado en serio esto, hubiéramos tenido que hacer una conversación a nivel de ciudadanía para saber qué es lo que queremos, no esperar que la gente nos interprete allá en Santiago. Entonces, para lograr la cohesión que queríamos que se lograra después de lo que pasó el 2019. Así que a mi parecer, así como está polarizado ahora el país, bueno, es que siempre nos polarizamos antes de las elecciones, eso es una característica de nosotros como sociedad, pero si se sigue en esa crispación, no, la constitución nueva ni la antigua nos va a sostener. Sí, porque es un tema, imagínense, una constitución porque la constitución tiene que, cuando es nueva, visualizar una sociedad que queremos y trazar un camino para poder llegar ahí. Las que los van a hacer prácticos son las leyes, ¿ya? Porque la constitución es un conjunto de principios. Las constituciones, a mi parecer, las que me agradan más, son cortas. Son muy cortas porque enumeran principios y deja el resto a la ley para que el Congreso, el Parlamento, vaya aterrizando esos principios. La Constitución, la propuesta que hay ahora es bastante larga porque hay un tema de nuestra sociedad de querer todo escrito. Entonces, de repente cuando tenemos todo escrito, hay algunos derechos que a lo mejor no van a poder ser reclamados. Por ejemplo, hay todo un estatuto de derechos de la naturaleza, que a mí en lo personal me encanta, yo soy abogada medioambiental, pero en la práctica, en las constituciones en que se han dado estos derechos de la naturaleza, no han sido practicables. No han sido practicables porque siempre el territorio va a estar sometido a la inversión. Y cuando está la inversión y el medio ambiente, ganan inversión. Entonces en esos países lo que ha pasado es que la gente dice, pucha, pero ¿cómo tenemos consagrado ese derecho y no pasa nada? Y eso causa más enojo. Entonces se da cuenta que cuando uno hace una constitución, tiene que tratar de dejarlo lo más abierta posible para que caigan muchas posibilidades
y dé un buen manejo para poder sortear esas dificultades. La Constitución que se está presentando ahora como borrador tiene un énfasis grande en el medio ambiente porque estamos en un estado de cambio climático fuerte. Es grave lo que está sucediendo. La gente no tiene conciencia, pero, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en el Biobío, el desierto va en el Maule. La próxima cuenca hidrográfica que se va a secar es el Biobío. Eso es algo, una cosa de tiempo. Y no se está haciendo nada, de hecho se está depredando más el territorio, seguramente la Constitución nueva no haga nada y la gente se va a enojar. Entonces, a lo que voy yo es que la Constitución es un conjunto de principios y sueños que podría tener una sociedad. Si la sociedad no está cohesionada, no importa que esté escrito, va a reinar el caos igual. ¿Entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué entienden ustedes por Constitución? Con sus palabras, lo que se les venga a la mente nomás, ¿qué es una Constitución? ¿Qué regula la Constitución? Ahora que está tan de moda, además, todos hablan de Constitución. Nuestros derechos. Nuestros derechos, muy bien. Derecho a la vida, a la salud. Derechos fundamentales, entonces. A la educación. Nuestros derechos fundamentales. ¿Qué más hay en la Constitución? La libertad. La libertad, que es un derecho. La libertad de expresión. Libertad de expresión también es un derecho fundamental. Pero además de nuestros derechos, ¿qué más tendrá la Constitución? ¿Se recuerdan que ahora están hablando del sistema político y todo un tema con el Estado regional? Entonces, ¿qué más tendrá? La Constitución tiene nuestros derechos, deberes y obligaciones, que es una parte, y además los principios que van a irrogar todas nuestras leyes, ¿ya? Esa es la parte dogmática. Y la orgánica, que es lo más importante, podría decirse, es la distribución del poder, ¿ya? Cómo se va a estructurar el Estado. Por ejemplo, en nuestra Constitución tenemos la Constitución actual, que parece que no estuviera vigente, pero todavía está. Es cortita, ¿ya? Esto es la Constitución actual, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos los poderes del Estado. ¿Cómo elegimos el presidente? ¿Cómo elegimos los ministros? ¿Por cuánto tiempo? También está el Poder Judicial. ¿Cómo elegimos los jueces? ¿Cuáles son los tribunales? También está el Poder Legislativo. ¿Cómo está compuesto? ¿Cada cuánto elegimos nuestros representantes? Las inhabilidades. Una de las cosas que no había en esta Constitución, de hecho, y que fue de las más reclamadas, es que no había forma, por ejemplo, de sacar a los políticos de su trabajo cuando estaban metidos en estos temas de las causas que tuvieron de financiación irregular de la política. ¿Ya? Hay gente que estuvo incluso procesada y no había cómo sacarlos porque no está la Constitución y en la Constitución está esas reglas. Entonces, sería bueno revisar si en la propuesta, hay algunas reglas para poder inhabilitar o sacar del cargo a los políticos. Eso yo no lo he visto. ¿Ya? Estoy leyendo las formas. Hoy día es fácil descargar la AMPA y la comparsa. Sí. Son bastante distintas, sí. No se hace la opinión de lo que quiere y lo que no quiere, porque hay mucha gente que me mete mucha presión a las personas y de quién le va a hablar y no se ve. Ah, claro. El fanatismo está. Yo, personalmente, yo mis valores, yo no voy a restar mi familia por cosas que de repente hay gente que quiere, porque el país es social. Mucha gente quiere hacer eso. La gente apretó en base a estas cosas. La gente el abuso de los políticos. La gente pedía mejores pensiones, mejor salud, mejor educación y infinidad de cosas que los seres humanos necesitamos. Sí. Pero en la parte política siempre va a ser igual. Tengamos constitución nueva, antigua, siempre lo mismo. La corrupción siempre va a existir y los derechos siempre van a ser pasados a llevar. Entonces, por eso cada uno tiene una opinión y para no creer a uno, tiene que solamente pedir y comparar. Tiene que quede uno para fugir. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que es una falta de respeto tratar de convencer a otro de su posición política. La televisión se presta para estas cosas. O sea, se va viendo encuestas que el rechazo va ganando de ver. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente
Por otro lado, velar a esa gente hace programas de televisión, llevan panelitas, comparan cosas, no sé, yo digo, yo personalmente, yo soy orgulloso de tan presentado porque yo digo, con respeto solamente con el del tema, porque cuando el presidente Piñera, mucho respeto, a la responsabilidad personal de nuestro presidente, ayudó a mucha gente. No importa el país estaba como forma, pero ayudó a la gente. Hoy en día, el presidente también está al país como la triste, hay cosas, situaciones del extranjero, y lo que ayudaron es nada. Yo, por ejemplo, yo 5 veces en a mí no me dieron un quinto de ninguna cosa. Quizás no es una obligación. Pero como ellos se ven un poco que sale a la deriva, o sea, caen en un vacío, ¿qué hace la gente? Nada bonito para que hagan ganar segundos para elecciones, porque cuando se quiere ya viene a la vuelta de la esquina a tratar de hacer a la gente. Entonces la gente yo creo que está mal enfocada. Tiene que uno, de lo que hace antes, lo que usted, leer, comparar. ¿Qué es lo que quiero yo para mí y para el futuro? Sí. Porque siempre, si hay una constitución nueva o una antigua, siempre la educación va a ser la misma, la salud va a ser la misma. Yo lo digo porque yo estoy curando 10 para las 6 de la mañana para ir a hacer una hora de consultorio. Y no me pasa a mí, me pasa a mucha gente. Sí, pero lo que hay que entender es que estamos en un proceso constituyente, Claro. lo queramos o no. Es decir, esta constitución ya no está funcionando. Claro. Los políticos ya no están respetándola cuando están legislando en el Congreso. Los retiros de la AFP no son inconstitucionales. Casi la mayoría de las cosas que hicieron mientras estuvimos en pandemia, o para salvar al gobierno cuando pasó el estallido, fueron inconstitucionales. En ese momento la Constitución del 80 dejó de estar vigente, en la práctica, porque la tenemos, está vigente en lo formal, pero uno ve en nuestro estado social que no hay una regulación, ¿ya? Así que uno tiene que tomar en cuenta que todo lo que ve en la tele también está sesgado, los programas, las encuestas, así que creo que lo mejor es lo que usted dice, es tomar las dos y leerlas. Claro, y Compararlas, claro, y entender ciertos conceptos, por ejemplo, que son súper distintas, porque la Constitución del 80 consagra un Estado subsidiario y el borrador consagra un Estado social de derecho. Entonces, es distinto el enfoque. Por eso van a ser muy distintas en su contenido también. Así que creo que además de leerla, sería bueno escuchar a los paneles que traen profesores de constitucional, pero ver muchos, para no quedarse con una opinión, para hacérsela de uno. Porque... Por ejemplo, en la televisión no modificaron debido a la planta política de la gente comparando la antigua constitución con la nueva. Y se fue muchas peleas porque de repente la gente que escribió, redactó la nueva constitución, de repente no tiene la respuesta lógica para poder convencer al resto. Pero por eso lo digo yo, es una cosa de opinión que uno puede escuchar, pero al final yo creo que toma la decisión y tiene que ser más por uno mismo. Sí, sí. No, comparto totalmente esa opinión. Carta. Ya. Bueno, es obvio que se van a dar este tipo de conversaciones hablando de constitución porque estamos en un periodo que se habla mucho, pues por el tema de que, bueno, vamos a tener el plebiscito el 4 de septiembre para poder votar si aceptamos o no el borrador, entonces es un tema que está en todas partes, ¿ya? Lo importante, y igual me llama la atención porque una cosa que hay que tener clara para poder asumir esta conversación, y es una conversación nacional, es saber qué es una constitución, y la gente igual no lo tiene del todo claro, y eso es preocupante, ¿ya? Yo trabajo con organizaciones y todo, pero nosotros trabajamos, o trabajábamos antes del estallido, desde el punto de vista de la educación cívica. De hecho, siempre digo que este curso que yo les paso a ustedes es un curso que es materia que deberían pasar los cabros en el colegio, en el liceo. Si uno va a entrar a la vida en sociedad siendo mayor de edad, plenamente responsable penal, civilmente, debería por último saber qué pasa si es que comete un delito, ¿cierto? No saben. Ni siquiera los carabineros están bien enterados de cómo realizar la detención, entonces menos los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, cierto, me preocupa un poco que estamos dando una conversación muy seria, porque queramos o no estamos en un proceso constituyente. El estallido nos obligó a eso, y la gente no tiene los conceptos claros. Entonces, de repente la conversación se enfrasca en que yo te quiero convencer
y tú me quieres convencer de algo que es binario, apruebo o rechazo, cuando una constitución incluso no debería ser así, debería, por último, hacernos votar por capítulo, porque no nos va a gustar a todos. Entonces, podría ser el capítulo del sistema político, derechos fundamentales, capaz que nos quedemos con los derechos fundamentales, pero no queramos el sistema político, entonces, pero aprobar o rechazar todo un cuerpo no me parece lógico. Sí, por eso mismo yo no estoy participando mucho de los debates de este tema, estoy tratando de informarme yo. A la gente le digo que lo lea y se informa sola, que haga su opinión. Que haga su opinión porque esto es súper importante. No podría una persona venir a imponerle a otra su visión del país. Ya. Entonces, yo les decía, la Constitución tiene una parte dogmática y una orgánica. ¿Ya? La dogmática tiene derechos fundamentales, principios, los principios de la República, ¿ya? Por ejemplo, lo que les decía, que sea un Estado subsidiario o un Estado social de derecho, está dentro de la parte dogmática. ¿Qué es un Estado subsidiario? El Estado que tenemos hoy en día dice, disculpe que me cuesta mucho hablar. Sí, no, sí. La Constitución actual consagra un Estado subsidiario que dice de que le entrega la iniciativa a los privados. ¿Ya? Todas las actividades económicas son primeramente de los privados y cuando los privados no puedan ejercerlo o no puedan brindar ese servicio al país, el Estado puede intervenir. ¿Ya? Solamente cuando hay una deficiencia. En cambio, el Estado social de derecho es distinto, se cambia el prisma porque el Estado es el obligado a garantizar el cumplimiento de ciertos derechos, entonces tiene que tener iniciativa económica. Por ejemplo, está consagrado el derecho a la vivienda, me parece en el borrador. Ese derecho no está en la actual Constitución y eso tiene un trasfondo, por eso se habla de responsabilidad fiscal cuando se hace la Constitución, porque significa que la gente va a tener una acción jurídica para poder reclamar contra el Estado si se está vulnerando su derecho a la vivienda, por ejemplo. Y derecho a la vivienda significa que tengamos derecho a obtener una casa, cosa que mi generación no tiene ni siquiera presupuestada porque nuestra estabilidad económica no es la misma de que generaciones antiguas. No nos da, muchas veces nos da re poco para poder arrendar, poco se piensa en comprar. Entonces, si hay un Estado que garantiza el derecho a la vivienda, va a tener que entonces hacer casas para poder venderla a menor precio porque el mercado la está vendiendo mucho y la gente no puede acceder. Y eso contraviene al Estado que hay ahora, que es subsidiario. El Estado de hoy no podría nunca hacer eso. ¿Entiendes? Y eso, ¿dónde está esa diferencia? En esta parte, en la dogmática, en los principios que consagra la Constitución. ¿Ya? Entonces, no solamente tenemos nuestros derechos fundamentales, también este tipo de enfoque. ¿Ya? Y en la orgánica está todo el funcionamiento interno del Estado y sus autoridades. ¿Ya? Cómo se estructura políticamente el Estado. Por ejemplo, ahora en el borrador quieren un Estado regional o nos ofrecen un Estado regional. Eso va a crear un cúmulo de nuevas autoridades regionales. ¿Ya? Y eso estaría en la parte orgánica. ¿Ya? O sea, una pregunta personal. ¿Qué piensa usted de ese punto? O sea, no sé por qué le doy porque yo tengo amigos abogados, pero tampoco me por ahí porque tampoco para mi casa de verlo. Pero usted, por ejemplo, su punto de vista suyo, ¿qué opina usted de eso? O sea, ¿De qué cosa? de lo que me acaba de decir, de lo que está en la Constitución que quiere hacer el Estado de... ¿Qué opino? Es que cuando entramos en eso ya son opiniones de política. Entonces, y aquí yo estoy como para enseñarles súper objetivamente. Sí, mira, yo puedo tener una opinión para allá o para acá, pero trato de no dar las clases porque cuando estoy aquí, mi deber es ser pedagoga. Porque ¿cuál es mi objetivo? Que ustedes pasen el curso de OS10, ¿cierto? Y para que ustedes pasen el curso de OS10, yo les tengo que explicar los conceptos lo más claramente posible, porque como es de verdadero y falso, si ustedes no entienden la materia aquí en clase, aunque incluso no estudien, algo se van a acordar y van a poder responder. Ese es mi objetivo acá. ¿Ya? Entonces, claro, me ha tocado en varios cursos tener que hablar por el tema del borrador, porque es un tema que no se puede obviar. Todos están hablando de eso. Pero
en lo personal intento no dar una opinión porque aparte yo creo que es una falta de respeto tratar de convencer a los demás. ¿Ya? Entonces también me han preguntado cómo soy abogada, qué opino, como para poder hacer una guía, pero en realidad yo también estoy leyendo recién el borrador, tengo una opinión desde mi posición política de si podría ser mejor o peor, pero creo que no es la instancia para expresarla. ¿Ya? Entonces, bueno, eso era un ejemplo para que ustedes vieran dónde va cada una de las cosas que está en la Constitución. ¿Ya? Por más que sea distinta una y otra, igual vamos a poder clasificar sus normativas en la parte orgánica o dogmática. Y de eso se compone la Constitución. Entonces, tiene nuestro sistema político y también nuestros principios y derechos fundamentales. Eso tiene la Constitución. Entonces, es un paraguas. ¿Ya? Porque acá abajo está la legislación nacional, ¿ya? Desde la Constitución. Y ahí vamos a pasar al concepto de supremacía constitucional. Pero antes, se me desparramó un poco la materia donde estábamos conversando, vamos a comenzar hablando de el Estado-Nación. Desde ahí comienza todo este tema. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos un pueblo, tenemos que remontarnos cuando no habían las ciudades, ¿ya? A cuando los humanos éramos más primitivos. Entonces nos juntamos en tribus, ¿cierto? Porque obviamente, como les dije, esto es súper básico, era mucho más conveniente vivir en grupo que vivir solo para sobrevivir, eso es todo. Y eso fue complejizando con las relaciones sociales. Porque obviamente si tenemos un grupo, una tribu, ya todo buena onda al principio, pero después empiezan a haber problemas, ¿cierto? Esta persona mató a mi hermano, ¿quién va a impartir justicia? O hay que administrar la comida para pasar el invierno, ¿quién va a tomar esas decisiones? Y empezamos entonces a elegir autoridades. De elegir autoridades también nace la burocracia, ¿cierto? Y comienzan a complejizarse las relaciones dentro de una tribu. Y llegamos a ser entonces una nación. ¿Qué es una nación? Un pueblo que comparte territorio, una lengua en común, cultura en común, una historia. ¿Ya? Eso es una nación. Entonces una nación es un pueblo que comparte el territorio, la cultura, la lengua y una historia. ¿Ya? Puede ser pregunta de prueba. ¿Ya? Yo les recomiendo, chiquillos, que aquí esta es una estructura, pero yo les voy hablando de materia que pueden anotar, ¿ya? Entonces la nación es un pueblo que comparte cultura, lengua, territorio e historia. ¿Todo bien? Entonces tenemos este grupo humano que comparte cosas que son materiales, pero de repente este grupo humano se quiere ordenar jurídicamente, darse normas, ¿ya? Escribir normativas. Entonces, cuando se escribe la normativa, la nación se da una constitución y pasa a ser Estado. ¿Ya? ¿Qué es el Estado? La nación jurídicamente organizada. Y eso sí, lo anotan sí o sí porque es pregunta de prueba. Estado es nación jurídicamente organizada. El Estado, entonces, la nación jurídicamente organizada. Y ahí entonces nace nuestra constitución política. Que como lo dice, es para constituir. Por eso yo les decía que es el primer pacto, porque es cuando nos ponemos de acuerdo, ya en una constitución vamos a poner entonces nuestra visión de cómo queremos el Estado. ¿A dónde queremos llegar? Si, por ejemplo, somos una nación chiquitita, queremos tener un buen sistema educativo. Entonces, en nuestra constitución vamos a reforzar el sistema educativo y así nos vamos a asegurar que en el futuro las demás generaciones van a tener esto como un mapa a seguir. Ya se van a ir dando leyes que cada vez más, año a año, fortalezcan este sistema educativo que tenemos en la mente. Es un ejemplo, ¿ya? Pero para que vean cómo se van dando énfasis a esta constitución, según lo que la gente quiera darle énfasis. ¿Ya? El borrador de constitución que nos están dando ahora tiene énfasis en derechos sociales porque el estallido, ¿por qué fue?
fue porque no teníamos derechos sociales. Es decir, tenemos derechos sociales, pero son están muy poco garantizados y protegidos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, derecho a la educación, pero no tenemos un sistema educativo que nos garantice ese derecho, ¿ya? Y es por eso que la gente salió a reclamar, y es por eso que ahora lo que se nos devuelve es un borrador con una constitución que tiene esos derechos mucho más protegidos, ¿ya? Se lo digo porque es algo social, pues sí, al final, ¿por qué se decidió cambiar la constitución? Es porque hay algunas falencias en la sociedad, y cómo la abordemos de ahora en adelante, esto es una oportunidad, porque tenemos, para que sepan chiquillos, por lo general las constituciones están precedidas de grandes masacres, no son algo que ocurra de buenas a primeras, porque hay una élite política constituida en la constitución que está vigente que nunca quiere abandonar el poder. Entonces, cambiar una constitución es casi siempre algo de sangre. Nosotros tenemos la oportunidad hoy en día, bueno, más que oportunidad nos cayó en la cara el proceso constituyente porque estamos en un proceso y nadie nos preguntó, fue algo visceral de la guata lo que pasó en 2019, pero no fue precedido por una guerra civil, más allá de que fue violento el estallido, pero no hubo una guerra civil. Y los políticos lo encausaron en un procedimiento institucional. Entonces, por eso que todo el mundo está mirando a Chile, porque el proceso chileno es poco común. Es poco común. Y por lo mismo nadie sabe qué va a pasar, ni siquiera esta profesora, ¿ya? No sabemos dónde nos va a llevar el camino, pero estamos en esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es el Estado? La relación jurídicamente Organizada. ¿Y qué significa que esté jurídicamente organizada? ¿Qué es lo que tiene? Una constitución. Una constitución primero que las leyes, ¿ya? Porque la constitución antecede las leyes. ¿Por qué? Y ahora les voy a enseñar por qué. Porque nación es un pueblo que comparte territorio, lengua, cultura e historia. ¿Ya? Ah, y aquí yo les puse sinónimos de constitución o cómo la van a encontrar en la prueba de la OCDE, es como Carta Magna, norma fundamental. ¿Ya? Son dos conceptos con los que se alude constitución en la prueba. Entonces, si sale la constitución es la norma fundamental del Estado, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? ¿Qué es la Carta Magna o es la ley fundamental, la Carta Magna de la Nación? Verdadero. ¿Ya? Sí. La ley madre también puede salir, es otra forma. Son todas formas de referirse a la Constitución. Yo, chiquillos, cada vez que entremos a clase les voy a hacer repaso de lo que ya hemos ido pasando. Y una de las cosas que pregunto siempre es, ¿qué es Constitución? Y ustedes me tienen que responder. Ley madre, Carta Magna, norma fundamental. ¿Ya? Ese es el concepto de Constitución para este curso. Y entonces, esta Constitución es lo que se da a este Estado jurídicamente organizado, la primera. Y como es la más importante, nos da lugar a este concepto de supremacía constitucional. En derecho nosotros nos enseñaban esto con una pirámide de un caballero de apellido Kelsen. Entonces, era la pirámide de Kelsen. Entonces, lo que hay en la pirámide es toda la legislación de un país, todas las leyes, o todo lo que tiene el valor de una ley, ¿ya? Y en la cúspide, en esta parte, está la Constitución, ¿ya? La Constitución y los tratados internacionales están en ese mismo nivel. Abajo vienen las leyes orgánicas, leyes ordinarias me parece que después. Sí, ordinarias, leyes ordinarias, los reglamentos
ordenanzas y decretos. Y sentencias, decisiones administrativas. ¿Ya? ¿Y qué es la supremacía? Es que tiene que estar en armonía y concordancia toda la legislación interna con la Constitución, hacia abajo y hacia arriba. Nada la puede contradecir. Y eso es supremacía constitucional. ¿Ya? ¿Cómo lo van a preguntar en la prueba? La Constitución es... ninguna ley puede contradecir a la Constitución, ¿verdadero o falso? Verdadero, porque les estoy enseñando que en la cúspide está la Constitución y todo tiene que ir en armonía hacia abajo y hacia arriba en este triángulo, en la legislación. Entonces nada puede ir en contra. De hecho, hay un organismo que la Constitución actual consagra para poder regular esto, que es el Tribunal Constitucional, que salió tantas veces en la televisión, ¿cierto? Porque, claro, trataban de implementar reformas de parte del gobierno y las declaraban inconstitucionales en el Tribunal Constitucional. Entonces no se podía porque atacaba la supremacía constitucional. Cosa que, bueno, y esta es una advertencia que les voy a hacer para todo lo que les estoy enseñando en el curso, chiquillos, chiquillas, es que el derecho es interpretable, ¿ya? Todo lo que yo les enseño aquí se interpreta para uno u otro lado. Entonces la supremacía constitucional también la interpretan los políticos, ¿ya? Porque, por ejemplo, hace muchos años, cuando estaban tramitando la ley de aborto en 3 causales, yo soy pro aborto, pero en ese momento pensaba de que no podían promulgarla, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución, dentro de los derechos fundamentales que están en el artículo 19, el número 1 es el derecho a la vida, y sale inmediatamente abajito que el Estado protege la vida del que está por nacer. ¿Ya? Entonces, en mi razonamiento jurídico, no político, no social, entonces, mientras no hubiera una reforma constitucional que pusiera coma, salvo las excepciones legales, entonces no se podía dictar esa ley. Se hizo igual. ¿Por qué? Porque había un lobby y al final igual lo sacaron los políticos, saltándose a lo mejor este tema de la supremacía constitucional. ¿Ya? Por eso les digo que es interpretable. Si nosotros lo aplicáramos a rajatabla, muchas de las normas que tenemos a lo mejor no hubieran sido promulgadas. ¿Ya? Ya. Entonces, esto con supremacía constitucional. Esta dinámica se puede ver en cualquier materia del derecho. Entonces, ahora lo vamos a ver en seguridad privada. Entonces, las leyes orgánicas, bueno, leyes orgánicas no tenemos, pero en leyes ordinarias están los códigos de la República, por ejemplo. En seguridad privada usamos Código Penal, Código Procesal Penal. También en este nivel está el decreto ley, el decreto ley 1607 y la ley 19.303. Ya todos están en este nivel de leyes ordinarias. En los reglamentos tenemos todos los decretos supremos que son reglamentos del decreto ley y la ley 19.303. Entonces tenemos, por ejemplo, decreto supremo 93, decreto supremo 1122, decreto supremo 1773 y 1772. Ya, eso es como ejemplo. Pero para que vayan viendo cómo todas las leyes se pueden ordenar con este sentido. ¿Ya? Si por ejemplo vemos familia, también vamos a poder ir desde arriba hacia abajo. Y en la Constitución arriba también tenemos una ley que consagra el tema de la seguridad, que es el artículo 19, número 7 de la Constitución Política de la República, ¿ya? Que es libertad personal y seguridad individual, que es lo que vamos a pasar a ver después de ver los conceptos básicos constitucionales, ¿ya? Es una norma importantísima dentro de este curso, porque desde ahí arranca todo el tema de la detención,
¿Ya? Ordenanzas y decretos, como por ejemplo, cuando tenemos por vía una ordenanza municipal el tema de la seguridad municipal, ¿ya? Seguridad ciudadana. Bueno, vía ordenanza municipal. Y en la parte más baja que tenemos sentencias, decisiones administrativas. Sentencias, ¿por qué? Porque una sentencia entre las partes se entiende que es una ley para ellos, ¿ya? Y las decisiones administrativas tenemos las decisiones del departamento de S10. ¿Ya? Las decisiones del departamento de S10, entonces, para nosotros son legislación porque tenemos que cumplirlas. Todas las componentes de la seguridad privada que tenemos acreditación, tenemos que cumplir las decisiones que salen de ese departamento. Y como les decía, entonces, si seguimos supremacía constitucional, si nuestra norma máxima aquí en seguridad privada sería el 19 número 7, nada de lo que está hacia abajo puede contradecirlo ni hacia arriba. Tiene que estar totalmente en concordancia y armonía, y eso es supremacía constitucional. ¿Ya? ¿Se entendió? La idea es que lo entiendan, por eso si les queda alguna duda, pregunten nomás. ¿Ya? Porque en la medida que lo entiendan, cuando lo lean, va a ser fácil discriminar si es verdadero o falso. ¿Ya? Más que se lo aprendan de memoria, porque van a entender la dinámica. Y es importante entender la dinámica porque las preguntas son capciosas. Entonces, de repente les cambian alguna parte y ustedes van a decir, como que no suena porque no es lo que aprendí, no tiene que ver con lo que aprendí, ¿ya? Así que tienen que poner atención aquí y sacarse las preguntas si tienen alguna duda, ¿ya? Bueno, entonces, partimos de Estado-Nación porque somos un grupo humano. Luego nos damos una constitución. Al tener una constitución vamos a tener legislación interna y esa legislación tiene que estar en concordancia a la supremacía constitucional. ¿Ya? Y la supremacía constitucional entonces va a estar muy de la mano con el Estado de Derecho. También una frase bastante usada últimamente, porque no estamos en Estado de Derecho últimamente. ¿Ya? Entonces, el Estado de Derecho tiene hartos conceptos, pero la forma más fácil de graficarlo es cuando hay una constitución que está en forma. ¿Qué significa que está en forma? Que las autoridades se rigen concorde a ella y la ciudadanía también le sigue. Entonces, estamos en un Estado de Derecho porque todos respetan la Constitución y las leyes. Hoy en día no estamos en ese estado y por eso que hay un cuerpo caótico en las calles. Entonces, vamos a anotar un concepto de Estado de Derecho, ¿ya? Porque hay muchos conceptos en los apuntes de seguridad privada, pero este es un poco más claro y después vamos a conversar un poquito para que les quede, lo aprendan, ¿ya? Entonces, Estado de Derecho, acuérdense, todo esto pueden poner normas constitucionales como título para que no se pierdan y tenga un orden su apunte, ¿ya? Entonces, es aquel Estado que se rige por un sistema de leyes e instituciones. Es aquel Estado que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una constitución, ordenado en torno a una constitución, la cual es el fundamento jurídico, de las autoridades y funcionarios. La cual es el fundamento jurídico
de las autoridades y funcionarios, coma, que se someten a las normas de esta. Punto seguido. Cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita. Punto final. ¿Ya? Entonces decimos que es aquel Estado que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno a una Constitución, que es lo que hemos estado hablando hasta la hora, ¿cierto? La cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios. La Constitución es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, las cuales las autoridades se someten a las normas de esta. ¿Ya? Por eso les digo que la forma más fácil de entender Estado de Derecho es cuando hay una Constitución en forma rigiendo el país. Es decir, que todos estamos siguiendo la Constitución que nos dimos. ¿Ya? Ahí hablamos de Estado de Derecho. Y hay ciertas características que se desprenden de esto, como por ejemplo que cualquier medida del Estado, es decir, de las autoridades o funcionarios del Estado, tiene que estar escrito. Por eso es que ellos se expresan vía decreto, decreto supremo, todo lo que decida la autoridad tiene que ir escrito y va a ser parte de la legislación interna del país. ¿Ya? Otra de las características del Estado de Derecho es que se establece entonces una estructura jurídica de gobierno en que hay distintos órganos del Estado, ya que son los poderes del Estado, y ahí vamos a pasar a la división de los poderes del Estado. ¿Ya? Todo lo que está en el pizarrón va de la manito, una cosa lleva a la otra. Ahí las tengo un poco desordenadas porque es el PPT que hice al principio, pero van fluyendo desde Estado-Nación, supremacía constitucional, Estado de Derecho y división de los poderes del Estado para terminar con el concepto de ley. ¿Ya? Va todo de la mano. Entonces, como hay un Estado de Derecho donde la autoridad sigue y respeta una Constitución, y esto entonces da ciertas características del Estado, como por ejemplo que tienen división de sus poderes. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Para entenderlo les voy a... Bueno, primero, ¿cuáles son los poderes del Estado? ¿Se acuerdan? Legislativo, ejecutivo, judicial. Muy bien, ejecutivo, legislativo, judicial, ¿cierto? Son tres los poderes del Estado. Y bueno, esto tiene una historia, ¿ya? Porque antes, bueno, porque todo esto es social y hay una historia social detrás, por lo mismo. La división de los poderes del Estado no era tal hasta la Revolución Francesa, ¿ya? No estamos hablando de tanto tiempo atrás. Antes de la Revolución Francesa no teníamos repúblicas como lo que tenemos ahora, algo que nos parece tan normal como ir a votar, no existía. ¿Ya? Ahí teníamos un rey, entonces que teníamos una persona que era el Estado. El Estado estaba reencarnado y personificado en una persona que era el rey, ¿ya? Entonces los poderes los tenía él, todos. Y en ese tiempo tenía más, porque cuando para la Revolución Francesa los intelectuales de la época, como Montesquieu, Rousseau, empezaron a escribir sobre esto, el Estado actual era muy distinto. Había un rey, que era el Estado, y tenía poder legislativo, ejecutivo, judicial, pero además el eclesiástico y el militar. ¿Por qué? Porque el rey también era la cabeza de la iglesia en el país, y además también era el comandante jefe del ejército. Entonces, si se dan cuenta, era una persona extremadamente poderosa y peligrosa para cualquier ciudadano o ciudadana. Bueno, como los sistemas políticos se degradan, el monárquico también se degradó, y al final el rey no pudo cuidar de su reino,
la gente sufrió hambre y terminó cortándole la cabeza al rey, ¿ya? Y cuando le cortaron la cabeza al rey, que es algo simbólico y además materialmente en realidad le cortaron la cabeza al Estado, tenían que reformarlo, porque no podían volver a lo mismo y ellos tenían mucho miedo en ese tiempo, además de que una persona volviera a tomar todo el poder en sí. Lo que al final sí pasó con Napoleón, pero ese es otro cuento, ¿ya? Entonces dijeron ellos, primero, los poderes los vamos a reducir. El eclesiástico no va a ir más porque vamos a hacer un Estado laico. Ya no va a ser un Estado católico, apostólico y romano. Entonces, la iglesia se va a quedar ahí en el Vaticano, va a haber libertad de culto aquí en nuestro país, pero no va a estar dentro del Estado. Así que el eclesiástico para afuera, ¿ya? Y el militar va a quedar supeditado a los otros poderes del Estado. Y desde ahí que entonces el ejército es no deliberante, y tiene que estar siempre al servicio del Estado y sus poderes, ya el ejecutivo, el legislativo, judicial, que es lo que nos quedó, ¿cierto? Porque sacamos el eclesiástico y el militar. Y entre estos, dijeron ellos, para que nunca más una persona tome tanto poder, lo vamos a dividir. El Estado es uno, pero se divide por seguridad de los ciudadanos, ¿ya? Esto es importante porque es la lógica de una pregunta de prueba también. El Estado es unitario, y en alguna parte les pueden preguntar si hay algún poder más importante que otro, ¿ya? Eso es incorrecto. Nunca hay uno más importante que otro porque se entiende que los tres son uno y se dividen por efectos de seguridad, por dónde vienen. Porque en algún momento sí fueron uno en una persona y quedó la cantaleta, ¿ya? Entonces, tienen un sistema o mecanismo para poder fiscalizarse. Ya, por ejemplo, el Poder Legislativo, que está en el Congreso Nacional, tiene métodos de fiscalización al gobierno, que es el Poder Ejecutivo. Como, por ejemplo, cuando llaman a una acusación constitucional a un ministro de Estado. Eso es un mecanismo de supervigilancia, porque es la Cámara de Diputados que está llamando la atención a los ministros del Ejecutivo. Y son dos poderes que son distintos, ¿ya? Pero es un mecanismo para que uno pueda fiscalizar al otro, ¿ya? Se entiende que entonces un poder no se puede inmiscuir en los asuntos de otro poder del Estado. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos a los magistrados de la Corte Suprema, ellos no pueden hacer, no pueden opinar de la gestión de los otros poderes del Estado, porque significa que se están incluyendo los asuntos de los otros poderes, ¿ya? Hay un tema ahí súper delicado entre ellos. Entonces, desde ahí tenemos que existen la división de los poderes del Estado y tiene concordancia con el Estado de Derecho, porque se dividieron para poder dar tranquilidad y también eficacia al Estado, ¿ya? Por eso es que está de la mano. Hay un Estado de Derecho, es decir, un Estado de Derecho en forma, cuando todas las autoridades están respetando la Constitución y además los poderes están bien divididos y en forma, ¿ya? Por ejemplo, si el presidente de la República hoy en día tuviera la capacidad de llamar y decirle a los legisladores, oigan, sáquenme esta ley, ahí no tendríamos una buena división de los poderes del Estado, porque hay uno inmiscuyéndose en las labores del otro. Y ahí ya entonces nos estaría fallando el Estado de Derecho. ¿Ya? ¿Se entiende cómo están conectados? Dicho esto, entonces, vamos a anotar los tres poderes, cómo están compuestos y cuál es su objetivo. ¿Ya? Porque esas son preguntas de prueba. Entonces, pongan ahí poderes del Estado o división de los poderes del Estado, si quieren. Entonces tenemos poder ejecutivo compuesto, sí, pero no solo el presidente y los ministros, compuesto por el presidente de la República, bueno, en la historia de los poderes del Estado finalmente inició ahí la Revolución Francesa, hubo una constitución, después hubo una constitución en Estados Unidos y siguieron el modelo de república porque era nuevo. Ahí lo crearon en la Revolución Francesa,
tema de la República, el presidente o las cámaras, se creó ahí. ¿Ya? Y lo empezaron a copiar los otros países que empezaron a ganar su independencia. Y desde ahí tenemos república. ¿Ya? Estamos que en algunos países todavía quedan monarcas, por ejemplo, Sí. en España está el rey. Hay una monarquía constitucional, sí. Pero porque gran parte de los países que tomaron esta doctrina nueva fueron los americanos, porque ellos estaban siendo repúblicas nuevas. Europa llevaba muchos años ya de historia política, entonces ellos fueron más reticentes y hay muchas monarquías constitucionales, es decir, que tomaron esta idea de república, pero mantuvieron al rey. ¿Ya? Y el rey tiene muy poco poder ahora, pero es un tema simbólico que aúna al país. Como les dije, los países funcionan mucho con un tema de fe pública, de querer estar juntos. Y eso es lo que nos está fallando aquí en Chile. ¿Ahí en Inglaterra solo tanto eso? Con la reina Isabel, sí, sí. Y sus ministros de Estado, ¿ya? De Estado. Su función es la administración de la nación. Y aquí entre paréntesis es el llamado gobierno. Entonces el gobierno es el poder ejecutivo. Y el gobierno está compuesto por el presidente de la República y sus ministros de Estado. Ese es el órgano. Por eso cuando el Congreso manda a llamar a los ministros, está súper vigilando al poder ejecutivo, porque los ministros también son parte del poder ejecutivo. ¿Ya? Entonces tenemos después el poder legislativo. Está compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. Y, entre paréntesis, el llamado Congreso Nacional. Su función es la creación de las leyes. ¿Ya? Poder legislativo, entonces, compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. Entre paréntesis, es el llamado Congreso Nacional. Y su función, entonces, es la creación de las leyes. Y nos faltaría, por último, el Poder Judicial, que es otra cosa que ha tenido bastante revuelo en el borrador, porque lo sacaron como poder y ahora está como sistema judicial. Está compuesto por, y aquí es en plural, tribunales de justicia. De ahí les voy a explicar bien por qué es importante eso. Por los tribunales, en plural, de justicia. Su función es la administración de justicia. ¿Ya? Su función es la administración de justicia. Entonces, Poder Ejecutivo, compuesto por el Presidente de la República y sus ministros de Estado, el llamado Gobierno, su función es la administración de la nación. El Poder Legislativo, compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados, el llamado Congreso Nacional, su función es la creación de las leyes. Y el Poder Judicial, compuesto por los tribunales
en plural, de justicia, su función es la administración de justicia en el país. Preguntas de pruebas aquí. Está el tema del Poder Judicial, y por eso que yo les voy a explicar por qué es en plural. Les pueden poner, bueno, porque cuando hablamos de tribunales, en plural, hablamos de todos los tribunales que existen en el país y sus funcionarios. ¿Ya? Ese es el Poder Judicial. Para que sepan, en nuestro país hay tribunales ordinarios, luego están las Cortes de Apelaciones, que son sus superiores jerárquicos, y por último está la Corte Suprema, que es el superior de todos ellos, y hay uno a nivel nacional, y está en Santiago. Ya Cortes de Apelaciones, hay varias jurisdicciones en el país. Por ejemplo, antiguamente, cuando la región del Biobío también tomaba Chillán, Ñuble, teníamos dos Cortes de Apelaciones en la región, una estaba en Chillán y otra en Concepción. Ahora que se dividieron, solamente tenemos la de Concepción, pero ha sido un deseo desde que yo estoy en la universidad, y me parece que antes me decían mis profesores, de que haya una Corte de Apelaciones aquí en Los Ángeles. Entonces no depende de que haya una por región, no. ¿Ya? Eso es lo que les quiero demostrar. Hay varias Cortes de Apelaciones en el país. Dentro de esto, en los ordinarios tenemos juzgado de trabajo o laboral, familia, juzgados de letras, que son los civiles, y en penal tenemos dos tribunales, garantía y tribunal oral en lo penal. Esos son los tribunales ordinarios. Entonces, si en su pregunta no salen todos los tribunales, va a estar falso. Entonces, por lo general, tendría que salir, no sé, Corte de Apelaciones y tribunales ordinarios, si es que no ponen todos, entre otros. Y ahí estaría verdadero. Por eso les hago énfasis que tiene que ser los tribunales de justicia en plural, que salga su respuesta en su pregunta de verdadero o falso, para que sea verdadero, o que los enumeren y pongan un etcétera, entre otros, dando ver de que hay más, aparte de los que están ahí, o que estén los que yo les estoy diciendo, los 5 ordinarios, más las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. ¿Ya? Ahí estaríamos una pregunta verdadera. Hay algunas preguntas en la OC10 que son así, capciosas. No es con todos, pero en algunos ellos piden que estén todos los componentes de la pregunta para que sea verdadero. Nos pasa también, por ejemplo, legítima defensa. Legítima defensa se comprende que hay 4. Si no están las 4 en la pregunta, por ejemplo, nos dice, ¿existe en la legítima defensa propia? ¿Verdadero o falso? Sí existe, pero nos dijeron las otras 3, entonces falsa. Ya tienen que estar las 4. O un etcétera, entre otros, para que se entiendan que hay más. Y ahí sí estaría verdadero. Eso también pasa con la pregunta del Poder Judicial. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta la hora? La Corte Suprema es la última instancia, ¿cierto? A nivel nacional sí. Después tenemos tribunales internacionales. Por ejemplo, no hay resuelto una cosa importante en el país, ahí se acude a la Corte Internacional. ¿O eso es otro tipo de...? Hay ciertos tratados. ¿Se acuerdan que la supremacía constitucional teníamos los tratados internacionales al mismo nivel que la Constitución? Entonces hay algunos tratados que tienen cortes internacionales. Okay. Tenemos una corte en penal en internacional que tenemos suscrito el tratado, entonces podemos acudir. Y tenemos una corte interamericana de derechos humanos, que también es otra corte supranacional, ¿ya? Lo que pasa es que en todas estas cortes internacionales hay un principio, que hay que agotar las instancias internas. Entonces primero hay que pasar por todas las instancias hasta la Corte Suprema, y ahí uno queda habilitado, si es que tiene una respuesta negativa, a acudir a estas cortes internacionales. ¿Ya? Ese es más o menos el proceso. Pero tienen materia. Por ejemplo, la de penal está en la Haya, y la Corte Interamericana, no recuerdo bien dónde está, pero es solamente respecto de derechos fundamentales. Por ejemplo, el caso de Perú y de Bolivia, con la... ahí tenemos otro tipo, pero sí, pero ese no es interno, porque ahí es entre estados. Claro, entre estados los que están, pero aquí la Haya, sí, que ahí está a donde fueron ellos, sí. Pero ahí era un conflicto entre estados. Entonces no es lo mismo que les dije yo, porque cuando es un ciudadano o una ciudadana, para poder acudir a otra corte que esté fuera de su país, porque adentro no obtuvo justicia, tiene que primero pasar por toda la legislación interna. Quisiera un caso, ¿qué pasa? Que sí, que en Chile que no haya tenido solución en la Corte Suprema y ocurrió la Corte Internacional. Sí, hay varios, pero recuerdo uno que tuvo solución, que era de una jueza que tenía
no recuerdo el nombre, pero ella tenía una pareja mujer porque Ahí se causa algo. le quitaron los hijos. Ella peló y a la Corte Internacional y fue a favor. Sí, ¿no? Y además le quitaron el cuidado personal de sus hijos por tener pareja mujer. Era lesbiana, es lesbiana porque no está muerta. Y por su condición, yo todavía no manejo bien todos estos conceptos de género, pero por esa condición a ella le retiraron el cuidado personal de sus hijos menores y además también le quitaron el puesto, era jueza. Y ella acudió a tribunales de familia, a tribunales laborales, y ahí fue escalando, la Corte Suprema no le dieron solución, y fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, la Corte mandató al Estado de Chile reparar el daño que había sufrido la jueza, y devolverla a sus hijos. Ya, así que ahí sí hay un caso en que obtuvo reparación. Hay hartos en que no también. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿qué es una constitución entonces? ¿Qué es la Constitución? Los conceptos que yo le di así rapidito que había que contestar. Carta Magna. Ya, Carta Magna, muy bien. Ley madre. Ley madre y otra Norma fundamental. norma fundamental. Eso es la Constitución, ¿ya? ¿Qué es la Constitución? Norma fundamental, Carta Madre. Desde ahí tenemos entonces Estado, nación, Estado. El Estado es la nación jurídicamente organizada. Supremacía constitucional, que significa que la Constitución es la norma máxima dentro de la legislación interna del país y todas las leyes tienen que estar en armonía con ella. Acuérdense del triangulito y ahí se van a acordar qué es supremacía constitucional. Estado de Derecho, cuando hay una constitución en forma respetada por todos los habitantes de la República y sus autoridades. División de los poderes de Estado, que es una característica del Estado de Derecho, ¿ya? Ejecutivo, legislativo, judicial. Y por último, vamos a ver concepto de ley. ¿Por qué? Porque ya estudiamos toda la legislación interna, si se dan cuenta de cómo se divide. Y la última manifestación entonces va a ser las leyes. Porque si ya tenemos la Constitución, ¿cómo le damos bajada práctica? A través de las leyes. No, la Constitución no está hecha para que nos resuelva todos los problemas solamente con su dictación. Por eso cuando la gente piensa que con el borrador nuevo se nos van a solucionar los problemas, no se van a solucionar los problemas en la medida que el ambiente social que pueda dar un estado armónico para la creación de las leyes que vienen, porque son las leyes las que van a darle la bajada práctica. Si por ejemplo tenemos un Congreso que está súper dividido, con una comunidad que está súper dividida, las leyes que se den después no van a tener mucha acogida y el caos social se va a mantener. ¿Ya? Y en el concepto de ley vamos a anotar un artículo, así que ahí le pone ley, artículo 1 del Código Civil. Ley, artículo 1 del Código Civil. Que nos dice, la ley es una manifestación. La ley es una manifestación de la voluntad soberana La ley es una manifestación de la voluntad soberana que manifestada de la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Manda, prohíbe o permite. ¿Ya? Entonces de ahí que tenemos tres tipos de leyes, las prohibitivas, las permisivas y las imperativas. ¿Ya? Pueden poner ahí leyes imperativas, leyes permisivas y leyes prohibitivas.
porque al final dice ¿Sean que... permitidas? E imperativas, de imperio. Eso tiene que ver con que te mandaten a hacer algo. ¿Ya? Son leyes obligatorias de cumplir. Imperativa, de imperio. ¿Ah? Prohibitiva y permisiva, que me permite, porque dice manda, prohíbe o permite. Las que mandan son imperativas, las que prohíben son prohibitivas y las que permiten son permisivas. ¿Ya? Entonces nos dice, la ley es una manifestación de la voluntad soberana, manifestada, que manifestada de la forma prescrita por la Constitución. No está hablando entonces del proceso constituyente. Claro, la soberanía que es la facultad que tiene cualquier persona, ciudadano o ciudadana dentro del país, de autodeterminar su futuro político, ¿ya? Y nosotros la soberanía se la cedemos a nuestros representantes para que la interpreten y nos representen, ¿ya? Entonces dice ahí, la ley es una manifestación de la voluntad soberana. Entonces es manifestación del pueblo de Chile cuando se da una constitución, porque dice que manifestada de la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Lo que nos está diciendo entonces que, porque hay una constitución y un pueblo que le mandató soberanamente a esa constitución para poder regir, es que el Estado puede hacer leyes que mandan, prohíben o permiten. Eso significa. ¿Qué es lo que es preguntable en la prueba? El concepto así como se los dije. Ya, yo se los estoy explicando porque, para que sepan más, porque mi objetivo igual es que ustedes aquí salgan más avesados que solamente lo que tienen que contestar. Pero en estricto rigor, lo de la prueba es el concepto de memoria porque es un concepto legal, es un artículo de un código, ¿ya? Así que tiene, cada vez que hablamos de conceptos legales, especialmente para la OC10, tiene que ir tal cual como sale en el artículo. Y eso nos va a pasar con este concepto, artículo 1 del Código Civil, y con el que vamos a ver después de terminar constitucional, que es delito, artículo 1 del Código Penal. También ese va de memoria, ¿ya? Dicho esto, terminamos con la primera parte de constitucional. Constitucional lo vamos a dividir en esto, que son los conceptos básicos constitucionales, para entender dónde estamos parados. Después vamos a ver seguridad individual y libertad personal y seguridad individual, ¿ya? Y vamos a terminar con acciones constitucionales, que es el recurso de protección y el recurso de amparo. Y con eso vamos a terminar toda la normativa constitucional y vamos a pasar a penal, ¿ya? Quiero saber, ¿tienen alguna duda hasta la hora? Esto era para poder reflejar cómo funciona el sistema constitucional interno del país y la legislación. ¿No tienen ninguna duda? Ya. Entonces con esto los dejo descansar un poco porque son las 10:27 y vayan a un break, ¿ya? 15 minutos más o menos. Tomen aire, tomen agüita y vuelven, ¿ya?
Los silencios solamente el micrófono.
Soy muy avanzada en inglés, así que No, yo tampoco. está... No sé qué significa. Reclaiming host. Que dice que como que estoy de participante y no de... Y no Ya. tengo el host. Ah, ya.